Imagina una letra que usas todos los días, de repente se fue. Libros, letreros, teclados, a todos les falta este símbolo tan importante. Suena imposible, pero la historia nos dice otra cosa. Ya antes han desaparecido letras. Hoy vamos a descubrir la historia de una de esas letras, la Thorn, que se escribía con una P con palito. Antes era muy importante en inglés. La Thorn representaba un sonido que todavía usamos. Ahora se escribe con una T y una H. Su desaparición fue lenta, una víctima de los cambios en la tecnología y la cultura. Vamos a ver cómo este carácter tan esencial se fue desvaneciendo en la historia. La letra Thorn, con su forma única, fue una vez un elemento básico de la escritura inglesa. Representaba el sonido CF en palabras como thing y that, eficiente, lógico y en todas partes. Tomada del alfabeto rúnico, Thorn fue una solución práctica para un sonido común. Entonces, ¿por qué desapareció? La respuesta reside en una mezcla de innovación y hábitos cambiantes. El declive de Thorn revela cómo el lenguaje se doblega a las presiones del mundo real. Pronto, una revolución tecnológica sellaría su destino. Para entender Thorn, viajamos a la Inglaterra anglosajona hace más de 1000 años. El inglés antiguo necesitaba un símbolo para thi, así que los escribas tomaron Thorn del rúnico Futhark. Esta mezcla de escrituras rúnicas y latinas fue una solución inteligente para una brecha lingüística. Thorn se convirtió en un puente entre el pasado pagano y el futuro cristiano. Cada TA entintada en vitela era un vínculo con la tradición antigua. Thorn era más que una letra, era una reliquia viviente del cambio cultural. Thorn representaba ambos sonidos de tf, sonoro y sordo, en el inglés antiguo. Compartía funciones con otra letra, f, d, y a veces se usaban indistintamente. Con el tiempo, los escribas desarrollaron preferencias flexibles Thorn al principio de las palabras, eth en otros lugares. Los textos en inglés antiguo se veían diferentes, pero Thorn hacía clara la pronunciación. No había que adivinar si thef era un sonido o dos. Thorn eliminaba la ambigüedad, era un modelo de eficiencia fonética. Thorn aparecía por todas partes, en las leyes, en los poemas épicos, en las cartas y en los registros diarios. Era tan común como cualquier otra letra, usada por reyes, poetas y comerciantes por igual. Thorn dio voz a los héroes y narró la vida cotidiana. Su omnipresencia hizo que su desaparición fuera aún más desconcertante, pero se acercaba un nuevo invento, uno que cambiaría la escritura para siempre. El reinado de Thorn estaba terminando, barrido por el avance del progreso. Durante siglos la escritura fue dominio de los escribas, pero en el siglo XV Gutenberg revolucionó el mundo con la imprenta de tipos móviles. William Caxton llevó esta tecnología a Inglaterra, estandarizando el inglés y cambiando el alfabeto para siempre. La era del escriba terminó, la del tipógrafo comenzó. Para letras como Thorn, la imprenta trajo una tormenta de cambio. Cuando los primeros impresores ingleses comenzaron su labor, se toparon con un problema inesperado. Sus cajas de tipos importadas de Europa no incluían la letra Thorn esencial en el inglés antiguo. Encargar una nueva pieza era costoso y lento, así que optaron por improvisar con lo que tenían. Así la Thorn desapareció no por decreto, sino por simple conveniencia. El reemplazo elegido aún causa confusión hoy. Cuando los impresores no tenían el bloque para la letra Thorn, usaron la y que se parecía mucho en las escrituras góticas. Así nació la gran sustitución, la y haciendo el trabajo de la Thorn. Por eso, en letreros antiguos como Ye Old Shop, Ye debe leerse como D. La y es un impostor tipográfico disfrazando la verdadera identidad de la letra Thorn.
Thorn no fue la única letra en desaparecer del alfabeto inglés. Junto a ella estuvo eth, su gemela, que también representaba sonidos tab. Ambas fueron víctimas de la imprenta, que no tenía espacio para ellas. Sin embargo, en islandés moderno Thorn y eth siguen vivas, usadas cada día, recordándonos la historia cambiante de las letras. Más allá de las fricativas dentales, el inglés antiguo tenía otros sonidos que requerían sus propios símbolos únicos. Uno de los más importantes era el sonido que ahora asociamos con la letra W. Hoy la escribimos con dos Vs o dos Us juntas, un nombre W que insinúa claramente su origen como un carácter compuesto. Para los escribas anglosajones, sin embargo, usar dos letras para un sonido tan común resultaba torpe e ineficiente. Necesitaban una sola letra dedicada. Su solución, una vez más, fue tomar prestado un carácter del antiguo alfabeto rúnico, el Futhark, que tenía una runa específica para el sonido W. Esta letra se llamaba Win, y se veía así, Win. La forma de Win es elegante y sencilla, parecida a una P moderna y estrecha. Era una letra increíblemente común en los manuscritos del inglés antiguo, apareciendo en incontables palabras. Por ejemplo, la palabra para con se escribía with, y la palabra para voluntad era wille. El nombre de la propia letra, Win, significaba alegría o dicha en inglés antiguo, un nombre bastante encantador para un humilde carácter. Durante siglos, Win cumplió su propósito perfectamente, representando clara e inequívocamente el fonema W. Era una parte integral del lenguaje escrito, utilizada por reyes, poetas y monjes por igual, su forma fluyendo naturalmente de la punta de sus plumas mientras documentaban el mundo que los rodeaba. El declive de Win comenzó de manera diferente al de Thorn o eth. Su desaparición no fue únicamente culpa de la imprenta. Incluso antes de la llegada de Caxton, su posición ya estaba siendo desafiada. Durante el periodo del inglés medio, después de la conquista normanda de 1066, las influencias de los escribas franceses se hicieron cada vez más poderosas en Inglaterra. Estos escribas de formación francesa no estaban familiarizados con Win y otros caracteres nativos ingleses. Preferían usar lo que conocían del continente y para el sonido W comenzaron a popularizar el uso de U, literalmente una doble U. Este nuevo dígrafo comenzó a competir directamente con Win en los manuscritos. Para cuando llegó la imprenta, la batalla casi había terminado. Aunque algunos impresores tempranos como Caxton ocasionalmente usaron Win, la UU, que pronto evolucionó a la ligadura W, ya era dominante. También era más conveniente para los impresores que usaban tipos continentales, ya que ya tenían bloques para la letra U. La letra W fue más fácil de adoptar y estandarizar que la desconocida Win. Y así, Win se rindió silenciosamente y desapareció del alfabeto. Fue reemplazada por el mismo carácter cuyo nombre, W, cuenta para siempre la historia de cómo se formó para hacer el trabajo que Win una vez hizo sola. La Yogh fue la letra más versátil y misteriosa del alfabeto perdido. Su forma, parecida a un 3 elegante, evolucionó de la letra G insular. Era un camaleón fonético. Podía sonar como la Y de Year, el gutural de Log, o incluso como W. Pero su flexibilidad la hizo desaparecer con la llegada de la imprenta y la estandarización. El lenguaje no es estático, sino una corriente viva en constante cambio. Las letras desaparecen porque los sonidos que representan se desvanecen. Así ocurrió con la letra Yogh, que alguna vez simbolizó un sonido fuerte en palabras como night, pero perdió su propósito cuando ese sonido desapareció. El alfabeto evoluciona junto al habla, dejando atrás símbolos que ya no tienen voz. La tecnología ha moldeado nuestro alfabeto. De la pluma flexible del escriba a la rigidez de la imprenta, muchas letras desaparecieron por pura conveniencia técnica y económica. Los impresores eligieron sustitutos, como la I por la Thorn, y así, letras únicas se perdieron. Hoy el teclado QWERTY sigue dictando qué letras usamos, perpetuando la tiranía tecnológica sobre nuestro lenguaje.
El tercer factor crítico en la desaparición de las letras es la educación. Para que una letra sobreviva, debe ser enseñada. Cada nueva generación debe aprender a reconocerla, a escribirla y, bueno, a asociarla con el sonido correcto. Esta cadena de conocimiento, transmitida de maestro a alumno, es lo que mantiene un alfabeto vivo y funcional. Cuando esta cadena se rompe, el destino de una letra está sellado. Las decisiones tomadas por los impresores en los siglos XV y XVI tuvieron un efecto directo y poderoso en lo que se enseñaba en las aulas y por los tutores de Inglaterra. Los nuevos libros impresos se convirtieron en las herramientas principales para la alfabetización. A medida que las imprentas producían libros donde la I sustituía a la Thorn y la GH sustituía a la Jog, estas nuevas grafías se convirtieron en el estándar. Los niños que aprendían a leer estaban expuestos a textos que simplemente no contenían las letras antiguas. Sus maestros, usando estos modernos manuales impresos, les instruirían en las nuevas convenciones. Dentro de 1 o 2 generaciones, el recuerdo de las letras originales comenzó a desvanecerse. Un niño que solo había visto la palabra the, escrita como the o ye, no tendría razón para saber que un carácter llamado Thorn había existido alguna vez. Las letras antiguas ya no eran parte del plan de estudios. Este cambio educativo creó un ciclo que se autorreforzaba. A medida que menos personas aprendían las letras antiguas, había menos demanda para que los impresores las usaran, incluso si el tipo de letra personalizado estuviera disponible. A medida que los impresores solidificaban las nuevas convenciones, los educadores no tuvieron más remedio que enseñarlas. Los antiguos manuscritos donde la Thorn y sus compañeros aún vivían, se convirtieron en el dominio exclusivo de eruditos especialistas y anticuarios. Para la población general, las letras fueron efectivamente borradas de la historia. No podían leerlas, no podían escribirlas, y pronto ni siquiera sabían que alguna vez se habían perdido. El silencio del aula fue el último clavo en el ataúd de estos caracteres olvidados. Una letra puede sobrevivir a los cambios en la pronunciación e incluso puede resistir la disrupción tecnológica, pero no puede sobrevivir al olvido. Una vez que ya no se enseña, deja de ser parte del lenguaje vivo y se convierte en un artefacto histórico. Su ausencia del gráfico del alfabeto en la pared del aula es la señal definitiva de su extinción del uso común. La historia de por qué desaparecen las letras es, por lo tanto, un relato de 3 fuerzas convergentes: los sonidos cambiantes del habla, las rígidas demandas de la tecnología y el veredicto silencioso y final del sistema educativo. Aunque las letras perdidas del inglés parezcan historia antigua, relegadas a los estantes polvorientos de bibliotecas especializadas, es importante recordar que no están del todo extintas. En un rincón notable del mundo, 2 de nuestros fantasmas principales, Thorn y Eth, no son fantasmas en absoluto. ¿Están vivos? Bien, y son usados cada día por toda una nación. Ese santuario es Islandia. El idioma islandés, debido a su aislamiento geográfico y un fuerte orgullo cultural por su herencia lingüística, ha evolucionado de manera mucho más conservadora que muchos otros idiomas europeos. Permanece notablemente similar al nórdico antiguo, el idioma de los vikingos que se asentaron por primera vez en la isla hace más de 1000 años y del cual el inglés antiguo también se inspiró. En el islandés moderno, Thorn y Eth no son curiosidades intercambiables como lo fueron alguna vez en el inglés antiguo. En cambio, tienen roles claros y distintos que se enseñan a cada niño en la escuela. Thorn, o como se le llama allí, se usa consistentemente para representar el sonido deaf sordo, el que escuchamos en las palabras en inglés think, thought o thunder. Eth, conocido como, representa exclusivamente el sonido th sonoro, el que se encuentra en palabras en inglés como this, that o mother. Esta división elegante y lógica proporciona un nivel de precisión fonética que el inglés moderno, con su único dígrafo teeth para ambos sonidos, ha perdido. Ver estas letras en acción es ver un pedazo vivo de historia. Un vistazo a un periódico, un libro o un sitio web islandés revela estos caracteres antiguos anidados cómodamente junto a las letras familiares del alfabeto latino. Aparecen en nombres de lugares como el sitio histórico del primer parlamento del mundo y en palabras comunes como o. Para los islandeses estas no son rarezas históricas,
Son una parte fundamental de su identidad nacional y cultural, un vínculo directo y visible con las sagas de sus ancestros. Su supervivencia es un testimonio de una cultura que ha elegido activamente preservar su pasado lingüístico. La existencia continuada de Thorn y Eth en Islandia sirve como un poderoso contrapunto a la narrativa de su extinción. Prueba que estas letras no son inherentemente defectuosas u obsoletas. No desaparecieron del inglés porque fueran ineficientes o ilógicas. De hecho, el sistema islandés demuestra que son modelos de eficiencia. Desaparecieron debido a un conjunto específico de presiones históricas, tecnológicas y culturales que ocurrieron en Inglaterra pero no en Islandia. Su supervivencia es una casualidad de la historia, un recordatorio de que el camino del lenguaje no está predeterminado. En otra línea de tiempo, los hablantes de inglés aún podrían estar escribiendo con la elegante precisión de Thorn y Eth. Mientras Islandia protege letras perdidas, quizá te preguntes si sobreviven en nuestro mundo digital. Gracias a Unicode, caracteres como Thorn, Eth y Yogg tienen nueva vida digital. Ahora pueden ser usados por académicos y entusiastas, y aparecen en la cultura popular como símbolos misteriosos, pero siguen siendo reliquias, ecos digitales de un pasado, no participantes vivos en nuestro idioma. ¿El alfabeto de 26 letras es definitivo o solo una etapa en una evolución continua? La historia muestra que las letras pueden desaparecer y quizás nuevas pueden surgir. Hoy, símbolos como emojis y hashtags ya expanden nuestro lenguaje, agregando matices que las letras no logran expresar. El futuro del alfabeto es incierto. Podría crecer, reducirse o transformarse en algo completamente nuevo. El cuento de las letras perdidas no es al final una historia de muerte, sino de vida y de un cambio constante y vibrante. El hecho de que las letras puedan desaparecer es prueba de que el lenguaje no es una reliquia muerta en un museo, sino un ser vivo que respira, se adapta, evoluciona y responde a las necesidades de quienes lo hablan. El abecedario del inglés de hoy es el resultado de miles de años de esta transformación sin fin, una historia de conquista, invención, migración y la creatividad infinita de la mente humana. La pérdida de Thorn, Wyn y Yogg no fue un final, sino más bien el paso de una página, abriendo camino al capítulo que todos estamos escribiendo ahora mismo. Con cada palabra que decimos, tecleamos y leemos. Esta evolución constante nos reta a mirar nuestro propio lenguaje con ojos nuevos. Las 26 letras que usamos sin esfuerzo no son un conjunto final y perfecto, son simplemente nuestras herramientas actuales. El futuro del abecedario sigue sin escribirse. ¿Exigirán las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial o la realidad virtual, nuevos tipos de símbolos? ¿La creciente comunicación global llevará a la adopción de nuevos caracteres para representar sonidos de otros idiomas? ¿O la búsqueda de eficiencia hará que algún día algunas de nuestras letras actuales, como la redundante CE o CU, queden obsoletas? No lo sabemos, pero la historia de Thorn nos dice que tales cambios no solo son posibles, sino probables. Las voces de las letras perdidas quizás se hayan desvanecido de nuestro uso diario, pero no están del todo en silencio. Nos susurran desde las páginas de la historia, desde el nombre de un bar que se lee Ye Old Shop, y desde el idioma islandés moderno donde todavía se oyen claramente. Nos recuerdan que cada letra tiene una historia propia. Fomentan un sentido de asombro y curiosidad sobre las palabras que usamos, incitándonos a mirar más allá de la superficie y a apreciar el viaje profundo, complejo y a menudo extraño que nuestro lenguaje ha hecho para llegar a nosotros hoy aquí. Al final, la historia del abecedario perdido es una historia sobre la memoria. Estos caracteres siguen vivos mientras decidamos recordarlos, mientras contemos sus historias y los busquemos en los libros antiguos donde nos esperan. Son un testimonio de que incluso las cosas más pequeñas y olvidadas pueden tener historias grandes y fascinantes. Las letras olvidadas del abecedario, estos fantasmas de nuestro lenguaje, todavía tienen voz. Solo necesitamos aprender a escuchar. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las letras perdidas del alfabeto.
La historia del lenguaje sigue viva y cada letra, incluso las olvidadas, guarda su propio misterio. Hasta nuestra próxima aventura lingüística.